Muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien atrás? Las de atrás pueden decir sí o no. O sea, ¿se escucha? Sí, perfecto. Muy buenas tardes a todos, todas, y muchas gracias por venir a este viernes económico financiero. Hoy día vamos a hablar van a hablar, yo lo voy a moderar, sobre un tema muy importante, bueno, dos temas en realidad muy importantes para... ¿No se escucha atrás? Bueno, más ya me voy a comer el micro. Sobre dos temas que son muy relevantes para la economía del país y para los peruanos. Son temas tributarios y temas laborales. En particular son el análisis de regímenes laborales especiales, regímenes tributarios especiales y los efectos que tienen sobre formalidad laboral. Según las estadísticas del INEI, alrededor de 2,7 millones de trabajadores informales laboran en empresas con RUC, la mayoría en empresas de menor tamaño. Estas empresas están registradas principalmente en tres regímenes tributarios que por su diseño pueden alentar la informalidad. Por ello, en este viernes económico y financiero presentaremos los hallazgos de un estudio que analizó cómo el diseño de los regímenes tributarios para las empresas de menor tamaño tiene efectos sobre la formalidad laboral. Este es un estudio importante ya que aporta elementos de diseño a una de las recomendaciones de la OCDE al Perú dentro del proceso de adhesión, la racionalización de los regímenes tributarios. También vamos a tener los comentarios y el análisis de una persona, Miriam, que está en el Ministerio de Economía y Finanzas y que tiene que ver estos temas tributarios en el día a día. Voy a pasar a hablar de las reseñas de cada uno de los expositores brevemente. Después vamos a pasar para adelante. Ya no se siente nadie más en la primera fila, por favor. No, tenemos que sentarnos ahí nosotros. Y de ahí comenzamos con las presentaciones. Muchas gracias, disculpen. Chiara Bellini es agregada de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Perú, con más de 20 años de experiencia en cooperación internacional. Ha trabajado principalmente en protección social, reformas institucionales y gestión de finanzas públicas. Ha participado en procesos de modernización y reformas sectoriales de diversas modalidades de cooperación, proyectos, fondos comunes y especialmente programas de apoyo sectorial. No se pueden sentar en la primera fila, disculpen. Y especialmente programas de apoyo sectorial y presupuestario. Su trayectoria destaca por el enfoque técnico en análisis sectorial y el acompañamiento estratégico a políticas públicas en contextos de desarrollo. Luego será la participación de Diego Quispe, del proyecto Perú Social. Él es economista por la PUC y egresado del, a ver si lo vi bien, 66º curso de extensión universitaria de economía avanzada del BCR el año 2019. Se desempeña como predocente en el Departamento de Economía de la PUC, dictando cursos de economía aplicada, econometría y microeconomía. Sus líneas de investigación incluyen economía laboral, economía de la salud y evaluación de políticas públicas. Ha colaborado con el MIDIS, el CIES, la Universidad del Pacífico, entre otras instituciones académicas y gubernamentales. Y finalmente, Miriam Reyes, del Ministerio de Economía. Ella es economista por la Universidad, por la PUC también, con maestría en Georgetown University. Actualmente se desempeña como directora en el Ministerio de Economía y Finanzas, liderando un equipo que asesora en el análisis, diseño e implementación de la política fiscal, así como en la evaluación de propuestas tributarias del Ejecutivo y el Congreso. Cuenta con amplia experiencia como investigadora y consultora internacional en el diseño y evaluación de programas públicos, colaborando con universidades y organismos multilaterales. Bueno, tenemos un panel con mucho conocimiento sobre los temas que vamos a tratar y ahora les cedo la palabra a Chiara Bellini con la primera exposición. El resto nos vamos para abajo y ahí vamos subiendo. Muchísimas gracias. Estimadas y estimados docentes y profesores de la Pontificia Universidad Católica, colegas del MEF, Miriam, y sobre todo, bueno, queridos estudiantes, colegas del Proyecto Perú Social, ante todo un agradecimiento especial a la Universidad Católica por invitarnos hoy en este lindo espacio de intercambio que es
lo de los viernes de Economía, a presentar el estudio del experto Diego Quispe sobre los regímenes tributarios especiales para la pequeña y mediana empresa. Es un estudio que nosotros como Unión Europea hemos apoyado conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanza en el marco del proyecto Perú Social, para analizar cómo la simplificación tributaria puede contribuir en incentivar la formalización del trabajo en el país. Estamos felices que la presentación de este estudio se haga hoy por la primera vez a ustedes, los estudiantes universitarios, quienes son los que más beneficiarán en su futuro profesional de un mercado laboral formal, productivo, basado en la transparencia y la racionalidad de las obligaciones tributarias, tanto por los trabajadores como para la empresa. Sabemos que la elevada informalidad laboral es un desafío importante que enfrentan varios países en Latinoamérica, en particular en Perú, donde alrededor del 80% de los trabajadores son informales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en el marco de la Agenda de Adhesión del Perú, identifica la necesidad de reducir la informalidad como la prioridad más urgente para promover el crecimiento inclusivo, sostenible y la cohesión social del país. Y nosotros como Unión Europea estamos apoyando de la mano con el gobierno al Perú en su agenda de adhesión a la OCDE y por ende estamos contribuyendo en particular a través de nuestro proyecto Perú Social en generar diferentes espacios de debate como este que nos convoca hoy para generar un consenso alrededor de las políticas, las eventuales reformas y herramientas que se necesitan en el país para generar los cambios necesarios para alinearse con las recomendaciones de la OCDE, fomentar la formalización laboral, el trabajo digno y la inclusión social. En relación a la vinculación del estudio a la agenda de adhesión de Perú a la OCDE, como mencionaba, la OCDE identifica la necesidad de reducir la informalidad como la prioridad más urgente para promover la cohesión social, reducir las desigualdades y promover una productividad y un crecimiento económico sostenible, justo e inclusivo. Sin trabajo formal no hay acceso a la protección social. Sin trabajo formal no hay recaudación, lo que limita la capacidad del Estado de financiar los servicios e invertir en un crecimiento económico sostenible. Es importante también destacar que el empleo informal deja desprotegidos sobre todo a los grupos de población más vulnerables. Los jóvenes que meritan de tener acceso a un mercado del trabajo formalizado y productivo y de aspirar a un trabajo digno. Las mujeres, los migrantes, las comunidades rural e indígena, las personas con discapacidad y las minorías raciales también enfrentan las mayores barreras para ingresar en el mercado laboral formal, lo que resulta en mayores tasas de informalidad, justamente entre los que más tienen necesidad de ser protegidos. En ese sentido, en nuestro programa de cooperación con el Perú, trabajamos mucho sobre el tema de la cohesión social y la formalización del trabajo. Estamos colaborando conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanza, el Ministerio de Trabajo y Protección del Empleo, Produce, el MIDIS, para una agenda que contribuya en promover un círculo virtuoso entre la mejora de la productividad, el crecimiento económico y la generación de empleo formal y de calidad. Consideramos que las tres cosas están interconectadas. En la medida en que las empresas logren mejorar su rendimiento económico, debería ser más fácil mantener su empleo formal y al mismo tiempo formalizar las relaciones laborales con los trabajadores involucrados en sus actividades productivas. Más formalidad significa también mejores salarios y acceso a la protección social. Y Europa tiene un modelo social único, basado en generar prosperidad y garantizar al mismo tiempo que nadie se quede atrás. Nuestro planteamiento estratégico a nivel global es contribuir activamente a reducir desigualdades, fomentar políticas públicas justas, asegurando que las transformaciones económicas y tecnológicas que estamos viviendo y promoviendo beneficien a todas las sociedades
de manera equitativa, al mismo tiempo fomentando la productividad y el incremento económico. Estamos convencidos que el proceso de adhesión a la OCDE, en el cual está comprometido el Perú, es una gran oportunidad para evaluar el impacto que las políticas públicas nacionales han tenido en promover el crecimiento sostenible e inclusivo en el país, identificando áreas de mejoras y oportunidades para aumentar la inclusión y la equidad. Es el mismo proceso que al cual nosotros nos hemos sometido también en Europa como miembros de la OCDE. El proceso de adhesión a la OCDE, iniciado en Perú en 2023, proporciona una hoja de ruta para un programa de reforma estructurales ambicioso y bien articulado. Y en particular, en relación a la recaudación tributaria, quisiera recordar que la OCDE estima que solo el 8% de la población activa de Perú paga impuestos sobre la renta y que la evasión fiscal le cuesta a Perú aproximadamente el 5.5% del Producto Interno. Por eso creemos que este estudio sobre los regímenes tributarios de la pequeña y mediana empresa es un paso importante para analizar cómo una racionalización de los regímenes tributarios pueden contribuir en incentivar la formalización y una mejor recaudación. Esperamos que el estudio que le presentará hoy nuestro experto le sea de utilidad en sus estudios, en su carrera universitaria y que pueda convocarnos hoy alrededor de este espacio para generar un debate interesante y fomentar nuestra participación. Muchas gracias. ¿Puedo presentar acá? ¿Sí? Sí. Todavía no está, ¿no? ¿Con este o con este? Bien. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, no? Sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El objetivo de mi presencia acá hoy día es explicar y mostrar una investigación que hicimos con el apoyo de la Unión Europea. Y este trabajo consiste en ver qué pasaría si se reducen los regímenes tributarios a solamente 3 bajo una propuesta que tiene el MEP y otras entidades internacionales. Entonces, para empezar, tenemos que dimensionar el tema y por eso es que acá les pongo unas cifras. Dice que el 75% de las empresas y el 88% de los trabajadores están en la informalidad aproximadamente, lo cual es bastante grande a comparación de otros países similares o vecinos de la región. Y resulta que el sistema tributario de nuestro país es sumamente fragmentado. Tenemos varios regímenes. Los 4 principales son el régimen general, que es el más conocido, pero también existen 3 adicionales que vamos a ver, que son los más importantes. Existen otros adicionales, pero ya son muy enfocados o muy específicos para algunos sectores económicos. Pero en general, los 4 más importantes son los que vamos a ver hoy. La motivación de este estudio es porque existen muy pocos estudios econométricos, matemáticos, que tengan que ver con el sistema tributario, y en particular muy pocos que traten de ver reformas tributarias grandes como la que se va a proponer hoy. Veamos, cuando hablamos de informalidad, podemos hablar de informalidad empresarial, de informalidad laboral. Empecemos con la informalidad empresarial. Cuando hablamos de este tópico, hablamos del sector informal, donde observamos las unidades productivas, que básicamente son empresas, y según algunos autores son aquellas unidades que no se acogen dentro del límite legal, que básicamente en nuestro caso el Perú es los que no tienen RUC. Al costado tenemos un gráfico donde exploramos las razones principales por las cuales las empresas no tienen RUC, y como observamos ahí, no voy a entrar a detalle, pero las motivaciones son múltiples. Entonces, abordar el tema de la informalidad también debe ser un abordaje distinto, de diferentes dimensiones. En ese sentido, lo que vamos a ver hoy simplemente aborda una parte de la informalidad, por tanto no es la solución a todo, no es una panacea. Sin embargo, va a ayudar, como vamos a ver, a reducir significativamente los niveles de informalidad laboral y empresarial. Por otro lado, cuando hablamos de empleo informal,
observamos los trabajadores. En ese sentido, son aquellas unidades, son aquellos trabajadores que no reciben beneficios laborales porque no están contratados, no reciben seguro de salud, no reciben CTS, no reciben gratificaciones y las demás contribuciones sociales. En la parte izquierda tenemos un par de gráficos del 2022 y 2023, donde vemos que gran parte de los trabajadores del Perú son informales, pero no solamente los informales están en el sector informal, sino también están en el sector formal. Eso quiere decir que hay un montón de trabajadores, ahí vemos que la parte, no veo muy bien, creo que es el verde, son aquellos trabajadores que están trabajando, laborando en una unidad formal con RUC, que está dentro de todos los márgenes legales. Sin embargo, igual no tiene beneficios, está por lo bajo, o lo que algunos llaman por lo negro, ¿no? Entonces, eso también va a ser abordado en ese estudio, porque vamos a ver que hay incentivos para que las empresas no declaren sus trabajadores. Respecto al tejido empresarial, el 99% de las empresas registradas suelen ser medianas y pequeñas y micro, y solamente 1% son grandes. Y dentro de estas grandes son muy pocas empresas las que contribuyen con la facturación o con la recaudación en general, y por tanto, esto también es muestra de que en el caso del Perú, resulta que hay una simetría enorme sobre productividad, sobre producción en general, y por eso es que el caso peruano es particular, y vamos a ver que la distribución de productividad en el caso peruano tiene una joroba a la izquierda, bastante pronunciada, y tiene una cola bastante extensa al otro lado de la distribución. Nuestro estudio se basa en un paper de Ulicea del 2015 que trata sobre Brasil. En este paper, este académico trata de ver cómo los regímenes y las condiciones generales en Brasil empujan la informalidad y encuentra que hay tres tipos de empresas informales. El tipo superviviente, el tipo parasitario y el tipo que se acopla a la definición de De Soto. En el caso del tipo superviviente son aquellas empresas que no eligen ser informales en sí, sino que es su única alternativa. Si entran a la formalidad, los costos asociados terminarían haciendo que cierre eventualmente muy rápido. En este estudio no vamos a abordar tanto ese tipo de empresas porque a pesar de que bajemos los costos de cumplimiento, los costos tributarios, que redefinamos la estructura fiscal o tributaria, perdón, finalmente no van a ser formalizados de ningún modo. Luego está el tipo parasitario, que sí son productivas, pero eligen no formalizarse porque no es redituable, no existe, los costos son muy altos de la formalidad. Estas empresas sí van a poder ser formalizadas y vamos a explorar eso en un momento. Y finalmente las empresas que se acoplan al concepto de De Soto, que son altamente productivas y que son las que sí deciden no formalizarse y son las que más fácil se puede rastrear y las que más fácil se pueden llevar a la formalidad. Acá tenemos el gráfico de Ulicea que aparece en su paper y bueno, ahí está en el eje horizontal tenemos la productividad de las firmas y vemos que las que están hacia mi lado son las que son de tipo supervivencia y a esas no las vamos a abordar, y hacia el otro lado están las formales que son muy productivas y que sí o sí van a ser formales independientemente de los costos de formalización o tributarios. Por otro lado, ya hemos visto la informalidad en sí. Ahora veamos el marco tributario vigente. Los cuatro grandes regímenes son los que aparecen en pantalla. Está el régimen general, el nuevo RUS, el RER, que es el régimen especial de renta, y el RMT, que es de régimen de micro tributario. Perdón. Entonces, acá tenemos las características de esos cuatro regímenes. ¿Cómo acceder a estos regímenes o cómo una empresa decide a cuál régimen entrar? Básicamente por el tope de ventas, por el tipo de pago, por la tasa y por si se deducen los impuestos del IGB o no se deduce el IGB. Veamos. Lo que quiero resaltar acá, entonces, el régimen más grande es el régimen general, que está acá. No hay un tope de ventas, no hay un tope de ingresos, todas las empresas pueden ingresar ahí. En el caso del NRUS, solamente entran las empresas que tengan ventas menores al 96.000 al año. En el caso de RER, aquellas que tienen hasta 525.000 al año de ventas.
y en el RMT aquellas que tienen ventas de hasta 1.700 unidades impositivas tributarias al año. Entonces, eso es el primer requisito o el primer filtro que tienen que cumplir las empresas para decidir a qué régimen inscribirse o registrarse. Teóricamente, o según la legislación, el régimen general está dirigido a las medianas empresas y grandes, que pueden cumplir todos los costos. El NRUS está dirigido a las personas naturales con pequeños negocios, el RER a las personas naturales jurídicas que obtienen rentas de comercio, industria y servicios, pero que cumplan con esa condición de arriba, y el RMT está dirigido a micro y pequeñas empresas. Una diferencia significativa es la forma en la cual se determinan los pagos de impuestos. En el caso del régimen general, la base imponible es las utilidades, es decir, pagan un porcentaje de las utilidades. En el caso del NRUS, el impuesto que se paga se determina por el flujo, la cantidad de dinero que entra a sus empresas, del mismo modo que el RER, es decir, no se toma en cuenta la utilidad. En el RMT también se toma en cuenta la utilidad. ¿Cuánto paga el régimen general? El 29.5% de las utilidades netas, que es un porcentaje, a diferencia del NRUS que paga valores fijos, no paga nada si sus ventas son menores a 60.000 al año, solo paga 20 soles si sus ventas son menores a 5.000 al mes, solo paga 50 soles si sus ventas llegan a menos de 8.000 por mes. Entonces es un pago fijo independientemente de cuánto vendan, y eso puede ser un incentivo que lleve a estas empresas a no registrar sus ventas, a no mostrar en realidad cuántos son sus ventas, ¿no? Luego el RER paga solamente el 1.5 de las ventas, notar que estos son porcentaje de ventas, y acá es porcentaje de utilidades, es muy distinto. Y en el caso del RMT, paga el 10% de la utilidad neta si sus ingresos llegan a 15.000 UITs, sus utilidades, perdón, llegan a 15 UITs, y 29.5 si son mayores a 15 UITs. Otra diferencia importante es que el pago de IGB. El régimen general sí descuenta o sí incluye el pago de IGB para determinar los impuestos, al igual que el RER y el RMT, pero el nuevo RUS no. Y eso también puede ser un incentivo para no declarar o no irse a un régimen más grande. ¿Cuál es la dificultad o cuál es la problemática de este marco tributario? Resulta que en estricto los regímenes simplificados, que son los tres últimos, están diseñados para empresas pequeñas, empresas que no pueden abordar los costos completos de contabilidad, los costos de cumplimiento, los costos de regulación, pero la idea es que finalmente esas empresas que empiezan en los regímenes especiales migren o se muevan al régimen general, ¿no? Porque eventualmente van a crecer, se van a volver más productivas y eventualmente van a optar por el régimen general. Sin embargo, cuando vemos la movilidad o la transición entre regímenes, utilizando datos del 2022 y 2023, vemos que todos, o gran mayoría, más del 99% en todos los casos, se quedan en el mismo régimen, ¿no? Toda la diagonal de esa matriz son empresas que se quedan en su mismo régimen. Lo ideal sería que aquellos que en el 2022 estaban en los regímenes especiales migren al régimen general, que es el régimen más completo. Sin embargo, vemos ahí que son solamente 0.1% en el caso del nuevo RUS y es simplemente 0.1% también en el caso de RER. Entonces es bastante poquito. Este diseño del marco tributario que beneficia a las más pequeñas para que luego crezcan y finalmente lleguen al régimen general, que tenía como objetivo que crezcan, al final no se cumple porque no migran al régimen general. Acá tenemos una lista de los problemas que genera este marco tributario un poco distorsionado. Hemos simplificado en 5 problemas. El primer problema es que hay una segmentación excesiva. La coexistencia de diferentes regímenes tributarios hace que la estructura sea segmentada, que haya muy pocas reglas articuladas, hay muchos regímenes que se superponen unos a otros, y que al final se vuelve un sistema poco comprensible, no solamente para los académicos, sino también para las mismas empresas, que al final no saben cómo decidir. Luego, el segundo problema son los incentivos al enanismo empresarial. Como hay regímenes más beneficiosos, muchas empresas al crecer se fragmentan. Entonces, si estoy por cruzar el tope,
creo otra empresa adicional y parto mis ventas a los dos y me quedo en un régimen especial, ¿no? Otros son los altos costos de cumplimiento, la contabilidad, los trámites, los múltiples gastos en fiscalización, regulación, terminan siendo muy altos para muchas empresas, sobre todo las más pequeñas. El cuarto problema de este sistema tributario es la baja percepción de beneficios de la formalización. Las empresas asocian la formalización como un costo, pero que no les reditúa beneficios. Y finalmente, no hay incentivos para declarar trabajadores. En particular, el nuevo RUS y el RMT no reducen impuestos si se declara trabajadores. Es decir, como solamente se paga una suma fija, no tienen por qué declarar sus ingresos ni sus gastos como de trabajadores, a diferencia del régimen general, donde sí, declarar el monto que estás pagando a sus trabajadores hace que se reduzca tu pago de impuestos. En ese sentido, el modelo que vamos a... Bueno, la propuesta del MEF y la propuesta de otras instituciones es reducir la cantidad de regímenes tributarios para que sean solamente 3 y sean más articulados, con reglas más claras, donde los costos de cumplimiento, los costos generales de tributación se reduzcan, y para ver si esta propuesta finalmente tiene algún tipo de impacto en la informalidad laboral y empresarial, se hace un modelito de simulación que parte de estructurar unas cuantas ecuaciones, calibrar ese modelo para que calce con la realidad, con la distribución de las empresas peruanas, y una vez que tengamos los parámetros que hagan calzar la distribución, cambiar parámetros para ver cómo cambiaría el porcentaje de informalidad empresarial y laboral con estas nuevas reglas. Como ya les comenté, esto se basa en un paper de Ulicea que hace básicamente algo similar, pero para el caso de Brasil, pero nosotros la adoptamos al caso peruano. En estas ecuaciones que vamos a presentar en un momento, replicamos la decisión de las firmas en 2 márgenes, o a 2 niveles, en el margen extensivo y en el margen intensivo. El margen extensivo es el momento donde la empresa decide si ser formal o ser informal. Al momento de decidir si ser formal, decide en qué régimen establecerse, y luego en el margen intensivo decide si contratar trabajadores formales o informales. En el caso del sector informal, solamente contrata informales, pero en el caso del sector formal va a decidir qué porcentaje de trabajadores van a estar contratados con todos los beneficios y cuáles van a estar sin ningún beneficio. Una característica importante de este modelo es que incorpora la heterogeneidad de empresas. Para determinar esta característica del mercado o de las empresas peruanas, planteamos que la mayoría de empresas peruanas tienen productividad muy baja, por eso la distribución tiene una curva a la izquierda, y vamos a ver un rato cómo se modela eso. Los datos que utilizamos son de 3 fuentes. Los datos de la SUNAT, que tenemos datos de empresas con sus características, su nivel de ventas, sus utilidades, tenemos a qué régimen pertenece, cuántos trabajadores tiene, cuánto le pagan a sus trabajadores en promedio. Datos del ANAO para ver algunos estadísticos sobre el tipo de trabajadores que tienen. Y luego el Censo Nacional Económico, que se hizo en el 2022. Lo bueno de este Censo Nacional Económico es que trata de levantar información también de empresas informales como de formales. Entonces es una buena fuente de aproximarnos a las empresas informales. Si bien es cierto, no logra encuestar o levantar información de todas las empresas informales, sí tiene una gran cantidad que nos permite caracterizar en promedio a estas empresas. El escenario que vamos a evaluar es, como les comenté, la propuesta del MEF, que básicamente consiste en tener 3 regímenes. El régimen general tradicional, como el que actualmente existe, enfocado para las medianas y grandes empresas. Un régimen general simplificado, que está diseñado para pequeñas empresas que pagan una tasa un poquito más baja y que tienen costos menores. Y el nuevo RUS, que sería simplemente para las microempresas, las empresas menos productivas. Empecemos con el modelo. Entonces, lo primero es modelar cómo es la productividad de las empresas, y para eso utilizamos una distribución de Pareto, donde el parámetro, el exponente, que es -1 entre este parámetro, trata de ver cuán pronunciada es la
heterogeneidad entre empresas. Mientras más grande es ese parámetro, mientras más grande es ese parámetro, la joroba está más a la izquierda. Mientras más chiquito es, la joroba se va hacia el otro lado. En el caso de Perú es mucho más grande que el de Brasil, entonces ese fue el primer reto, tratar de acoplar ese parámetro para que calce con la productividad de las empresas peruanas. Y bueno, una vez tenemos eso, cada empresa tomaría una productividad inicial. Esa productividad inicial tiene que ser superior a lo necesario para cumplir los costos de cumplimiento. Y una vez que tenemos esas productividades de las empresas, nos preguntamos si la empresa va a ser informal o formal. En este slide tratamos de ver la utilidad esperada de una empresa informal. Entonces, la utilidad esperada de una empresa informal sería, en promedio, cuál su utilidad entre todas las posibles productividades que tiene la empresa y todos los salarios que están en el mercado. Por eso es que esta utilidad de la empresa informal depende de su productividad inicial y de los salarios. Y también de un costo de entrada, este CI es un costo de entrada, que en el caso de las informales es muy chiquito, casi cero. Y luego esta empresa maximiza esta utilidad que aparece acá arriba para cada uno de los escenarios de productividad que puede tener. Su utilidad depende básicamente de su monto de ventas, acá está la cantidad producida, el pago que realiza en salarios, W por L, y acá algunos costos asociados a contratar. Por ejemplo, un trabajador necesita utensilios de oficina, necesita alguna maquinaria adicional, todo eso está acá. Este beneficio esperado de la informalidad, de estar en la informalidad, se compara con el beneficio esperado de estar en la formalidad, que aparece acá, que también depende de todos los escenarios posibles de productividad, de los salarios y de este costo S, que tiene que ver con los costos de cumplimiento tributario. Y acá tenemos los costos de estar en cada régimen. Como el beneficio de estar en la formalidad en realidad es uno de estos, estar en el RUS, estar en el RER, estar en el RMT, estar en el régimen general, tenemos una ecuación para cada uno de los regímenes. Y estas ecuaciones, aunque parezcan muy similares, tienen algunas diferencias. Por ejemplo, bueno, expliquemos a detalle mejor uno de ellos. En el caso de RUS, el beneficio de estar en el RUS es básicamente su monto de ventas, que acá está, la cantidad producida, que depende de la cantidad de trabajadores, se le resta acá el costo de remuneraciones del costo de trabajadores, W por L, el costo tributario, que en el caso de RUS es un costo fijo, independientemente de cuál sea sus ventas, y los costos asociados para cumplir todo lo que pide este marco regulatorio, es decir, la contabilidad y todo ello. Y acá adelante tenemos los beneficios de estar en el RUS. Por ejemplo, un beneficio de estar en el RUS es que prácticamente no pagas nada. A diferencia de esta ecuación, en el caso del régimen general, la tasa que paga la empresa no es una tasa constante, sino es una tasa en porcentaje, por eso aparece acá adelante 1 menos el parámetro, la tasa de impuestos. Entonces acá sí estamos viendo que los impuestos son un porcentaje de las utilidades, mientras que acá arriba estamos viendo que es una suma fija. En este caso también es un porcentaje, y acá también un porcentaje. Entonces todas las decisiones de estar en cada régimen terminan dependiendo de algunos parámetros, como la cantidad de trabajadores, los salarios, que hemos utilizado salarios promedios del mercado, los costos tributarios, los costos de cumplimiento y las tasas de cada uno de los regímenes. Y finalmente, esta parte de acá que aparece 1 más RUS, 1 más este parámetro RER, 1 más el parámetro RMT, 1 más el parámetro RG, básicamente es lo que gana cada empresa al estar en cada régimen, ¿no? Las empresas que están en el régimen general probablemente sean más visibles para la banca, sean más visibles para aquellos que dan créditos, entonces se pueden beneficiar de financiamiento, por eso
Este parámetro recoge todo eso, mientras que los que están en el RUS, que es en el RUS o RER o RMT, que son regímenes más sencillos, probablemente no se benefician de ello, y todo eso está recogido acá. Una vez que tenemos la decisión o el valor esperado de estar en la informalidad, el valor de estar en la formalidad en el régimen RUS, en el régimen RER, en el régimen RMT, en el régimen general, la empresa decide si establecerse en alguno de esos escenarios. Una vez que decide ello, se deben cumplir tres condiciones de equilibrio. Uno es que la suma de trabajadores informales con la cantidad de trabajadores formales tiene que ser una constante. Es un supuesto para llegar a un equilibrio que básicamente trata de decirnos de que el mercado, la cantidad de trabajadores es constante y no varía mucho en el tiempo. La segunda condición, la condición de cero ganancias, que las empresas al menos superan el costo de entrada al mercado, que en el caso de los informales ya les dije que es pequeña, y los formales tiene que ver con los costos de tener un contador, con los costos de alquilar, con los costos más iniciales. Y la condición de entrada cero, que al menos las empresas superen su productividad inicial. Con esto tratamos de tener una decisión coherente con el mercado. Entonces, ¿y cómo aproximamos toda esta decisión que se hace en computadora, básicamente, que son empresas ficticias, que no existen? ¿Cómo hacemos que eso se acerque a la realidad? Con este método SMM, que es básicamente un método de minimización de momentos, que lo que hace es tratar de que algunos parámetros de la distribución del modelo se aproximen o se acerquen lo más posible a los parámetros observados en el mercado laboral peruano. El conjunto de esos parámetros básicamente son porcentaje de empresas formales, porcentaje de empresas informales, creo que no lo puse acá. Es un conjunto de 12 parámetros que tienen que ser similares tanto en las simulaciones o la calibración y tanto muy cercanas a lo que se observa en la realidad. Y eso se hace minimizando esta ecuación, donde G es el vector de discrepancias entre los momentos observados y los momentos simulados. W es una ponderación que asigna pesos a cada momento. Y Q representa el criterio de minimización que buscamos aplicar. Todo esto se basa en el paper de Ulicea, y el mismo Ulicea nos provee un código inicial, el cual ha sido básicamente reformulado al caso peruano. Con los datos del MEP hemos logrado tener estos datos, que es los indicadores por régimen tributario. Tenemos datos del 2022, el 2023, y acá tenemos la cantidad de empresas para cada uno de estos regímenes. Algo que sucede con los datos que el MEP nos dio es que estaba truncada a 170 unidades imposibles tributarias, si no me recuerdo. No teníamos datos de las empresas más grandes por temas de confidencialidad, y que son empresas cuya información es más sensible, no tuvimos información, pero tuvimos información de todas las demás. Por eso es que acá arriba aparece expandido. En base a esa cantidad de empresas que tuvimos, lo expandimos para que se aproxime a los datos oficiales de la SUNAT. La característica de esta tablita es que el número de empresas en el caso del nuevo RUS es mucho más grande que otros regímenes. Veamos que son 518.296 en el 2022. El RMT está por un poquito encima, pero el régimen general, que supuestamente es el régimen que debería atraer al grueso de empresas, es bastante menor. Otra característica es la cantidad de trabajadores. En el régimen general se declara en promedio tener 4.2 trabajadores, mientras que en los demás regímenes la cantidad de trabajadores declarada es bastante poca. En el RER es 0.5, en el nuevo RUS es 0.1 y en el RMT es 2.3. Por otro lado, la remuneración promedio, en el caso del régimen general, es 28.059 soles anuales, y en el caso del nuevo RUS son 10.419 anuales, que si lo vemos en términos de meses es menos de 1.000 soles, pues por debajo de nuestro salario mínimo vital. Y bueno, lo que también llama la atención es la participación en la recaudación, ¿no? En el caso del régimen general,
La tercera parte de la recaudación viene del régimen general, mientras que el 57.66 viene del RMT. Y eso que el RMT es un régimen especial. Luego, tratamos de ver aquellas empresas que no declaran ningún ingreso y las quitamos de esa tablita, ¿no? Esa tablita están todas las empresas de nuestra base de datos. Cuando quitamos las empresas que tienen 0 de ingresos, vemos que la distribución cambia un poquito. En particular, la cantidad de empresas del nuevo RUS, del RMT y de RER se reducen bastante. Como son regímenes simplificados y algunos de ellos no se necesita ver su utilidad para pagar impuestos, muchos de ellos simplemente declaran en 0, así que no hay incentivos para declarar ingresos y gastos, ¿no? Listo. Sé que esto es un poquito tedioso explicar, pero ahora sí vayamos a los resultados principales. Lo primero que se hizo fue tratar de que nuestra distribución se asemeje lo más posible a la situación vigente y logramos que los datos se calibren a estos valores: 8% de informalidad empresarial, 75.7% de informalidad laboral. Luego, evaluamos un escenario inicial donde reducimos la cantidad de regímenes solamente a uno, al régimen general, es decir, eliminamos todos los demás y nos quedamos solamente con el régimen general, y lo acompañamos con una reducción de costos de cumplimiento del 20%. En ese nuevo escenario, la informalidad empresarial se reduce a 81.6% y la informalidad laboral se reduce a 71.7%. Viendo los intervalos de confianza, este resultado es significativo, y este resultado está en el extremo, es casi, pero también no es significativo. Sin embargo, luego ya evaluamos los casos donde tenemos la propuesta del MEP, que es tener 3 regímenes: el régimen general, el simplificado, el nuevo RUS, acompañado de una reducción de costos de cumplimiento del 20%, y vemos que la informalidad empresarial cae a 75.7% y la informalidad laboral cae a 67%, lo cual es significativo en ambos casos. Luego, tomando en cuenta que este escenario ya es bastante interesante y bastante prometedor, hacemos algunos ejercicios adicionales para ver qué sucedería si seguimos bajando los costos de cumplimiento un poco más. Acá tenemos el resultado con 30% de reducción de costos de cumplimiento y acá una reducción de 40% en costos de cumplimiento. Y notamos que tanto informalidad empresarial como informalidad laboral se reduce progresivamente. Yo sé que ver términos porcentuales puede ser un poquito etéreo, pero acá tratamos de mostrar en cuánta cantidad de empresas y en cuánta cantidad de trabajadores representan estos cambios. Y este escenario 4, que es reducir a 3 regímenes y reducir los costos de cumplimiento en 40%, significa que 330.000 empresas entrarían a la formalidad y 2.56 millones de trabajadores pasarían a la formalidad. Entonces, ese es el escenario más interesante, más prometedor. Si bien es cierto, no se reduce la informalidad, no llega a reducirse mucho más, y eso es porque la informalidad es un tema multidimensional que tiene múltiples aristas, múltiples fuentes, pero al menos esta reforma, que es solamente un cambio, una reforma tributaria, sí tiene algún tipo de impacto interesante. También podríamos evaluar seguir reduciendo los costos de cumplimiento, pero tendríamos que ver otro tipo de propuestas como la digitalización de la contabilidad, que no están en este trabajo. Entonces, luego de ver esto, llegamos a las conclusiones. La primera conclusión es que el sistema actual, con múltiples regímenes y reglas poco coordinadas, hacen que sea bastante complicado el sistema y por tanto se incentiva la informalidad y el enanismo empresarial. También sucede que las empresas pequeñas enfrentan normativas costosas, lo cual refuerza la permanencia en la informalidad. No solamente los costos de cumplimiento son altos, sino también los costos de pagar impuestos son bastante elevados. Las simulaciones muestran que una reforma tributaria mal diseñada puede agravar la informalidad. No está en la tabla, pero sí hicimos el ejercicio de reducir a un solo régimen todo el marco tributario y la informalidad subía. Es decir, si se diseña mal
el nuevo marco tributario, posiblemente las distorsiones hagan que sea todo más, la informalidad crezca. Sin embargo, una reforma bien diseñada con estos 3 escalones, con una reducción de costos bastante grande, puede reducir la informalidad significativamente. Y el éxito de esta política dependerá básicamente de reconocer que las empresas no son iguales, hay mucha heterogeneidad tanto de productividad y de ventas y sus características, y por tanto hay que observar y levantar más información. Como les comenté, en el caso de las empresas informales tenemos muy poca información. La única fuente que tuvimos era este censo empresarial, pero que está bastante limitado. Y finalmente las recomendaciones de política son estas 4 que aparecen acá. 1, evitar una eliminación abrupta de los regímenes simplificados, por lo que acabo de decir. 2, diseñar un sistema con 3 escalones, pero donde esos escalones sean simples y progresivos, es decir, que busque que eventualmente los que empiezan en regímenes simples lleguen a un régimen general. 3, reducir los costos de cumplimiento, básicamente reducir la carga de cumplir con los requisitos. 4, generar incentivos para declarar trabajadores. En la propuesta del MEF, esta declara trabajadores, sí reduce impuestos para todos los regímenes, lo cual no sucede actualmente. Y también el IGB tendría que entrar también al cálculo de los impuestos en todos los regímenes, lo cual también sería beneficioso para todas las empresas. Y 5, adoptar un enfoque gradualista con monitoreo constante. Tampoco la idea es de frente aplicar la reforma sin ir midiendo los resultados, sino ir aplicándolo progresivamente. Muchas gracias con todos. Eso era lo que tenía que contar. Creo que me pasé de tiempo, pero bueno, gracias. Buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí en la Universidad Católica, mi alma mater, y a ver a tantas caras conocidas. Me acerco más, ok. Bueno, creo que quiero agradecer sobre todo a la Unión Europea y a la cooperación internacional italiana que nos han ayudado a hacer este estudio que es bastante importante porque, a ver, yo creo que como ustedes como alumnos, no sé si alguna vez han visto algún paper de temas tributarios o si en la microeconomía, macroeconomía que ustedes trabajan han podido tener un acercamiento al tema de los tributos. Probablemente no. Y es porque aunque la tributación está metida en cada una de las aristas, está metida en todas las actividades económicas, en temas de medio ambiente, en temas de las transacciones financieras, en temas de finanzas que tiene la carrera ahora, y está metido en toda la economía, pero sin embargo no hay suficiente información ni modelamiento de los temas tributarios. Si ustedes van a la biblioteca, hacen una búsqueda bibliotecaria sobre temas tributarios, se van a encontrar con cientos de libros que son sobre el derecho tributario. Pero economía, la tributación y la economía, pues a pesar de que está involucrada en todas las actividades económicas, pues no hay mucha información. Y este trabajo que ha hecho Diego es importante porque hasta donde yo sé es el primer trabajo que trata de modelar en el Perú las decisiones de formalización. Y las decisiones de formalización no solamente desde el ingreso a la formalidad de parte de las empresas, sino un aspecto que es súper importante, que es modelar la decisión de hacer o no a tus trabajadores formales, ¿no? Y esto es un tema que, como país, como nosotros, que aspiramos a entrar a la OCDE, que básicamente es la institución que tiene las mejores prácticas internacionales y que se trata de tener se trata de hacer diseño de políticas basadas en la evidencia, ¿no es cierto? Esto es evidencia que nos da
un insumo importante hacia dónde debemos ir o qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en la presentación que voy a hacer, básicamente lo que yo quiero que es que ustedes te entiendan un poco cómo funciona el sistema tributario para las empresas de menor tamaño y cuáles son las decisiones que estas empresas se enfrentan y tratando un poco de afianzar un poco que se entiendan mejor las conclusiones a las que llega Diego y por qué es tan importante sus resultados. Y voy a empezar por algo súper sencillo, que es el régimen… ¿Dónde apunto? Ah, ya. Okay. Con una fórmula muy sencilla. En el Perú, como ya había señalado Diego, hay 4 regímenes. Está el régimen general, que es el menos general porque es el que tiene menos contribuyentes ahí. Tenemos el RUS, el RMT y el RER. Voy a hablar por sus siglas para que y después, mi intención no es que ustedes entiendan cada uno de estos regímenes y sepan, les tomen la tarea, sino que un poco entiendan cuál es lo que está atrás y cuáles son los incentivos que van atrás. Entonces, este es el régimen general. En el régimen general, ¿cómo se paga el impuesto a la renta? Básicamente es un impuesto a la renta que se paga sobre los ingresos y los egresos declarados. Se tributa sobre la utilidad declarada. Y aquí hay un tema que ustedes saben como economistas o como estudiantes de economía, es que el objetivo de toda empresa es hacer utilidades, ¿no es cierto? Y cuando se enfrentan, y obviamente cuando tú te enfrentas como tú quieres, tú quieres maximizar la utilidad de tu empresa y tú estás tributando por tus utilidades, tú tienes tú quieres pagar la menos cantidad de impuestos, pero también quieres tener la máxima utilidad para ti. Entonces, eso implica que hay un conjunto de incentivos que tiene la empresa, porque el pago de tributos también reduce sus utilidades netas, o sea, las utilidades después de pagar impuestos. En todo el mundo, los regímenes generales básicamente son muy sencillos, se tributa como un porcentaje de la utilidad. Este porcentaje, en términos tributarios, esta tasa se llama alicuota, es así como nosotros llamamos, los tributaristas llamamos a la tasa, se llama alicuota. Y la fórmula es bastante sencilla. El impuesto a la renta es tu alicuota, que en el caso del Perú es 29,5%, por tus utilidades declaradas. ¿Y qué son las utilidades? Son los ingresos y egresos. Ingresos menos egresos. Es muy sencillo de entender, es muy fácil de entender hasta ahí, hasta que nos metemos dentro de lo que hay en el caso de los ingresos y que estamos entendiendo por el tema de los gastos. Cuando vemos en temas los ingresos, ¿qué hay en otros ingresos? Hay ventas de negocio, enajenación de inmuebles, rentas y ganancias de capital, rentas por cesión de bienes, ingresos financieros por intereses, rentas por patrimonios fideicometidos, fideicomisos bancarios, fondos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno piensa que son los egresos, básicamente son los costos propios del negocio, remuneraciones, intereses de deudas, primas de seguro, castigos por incobrables, gastos y contribuciones a favor del personal, salud, recreación, etcétera, gastos de representación, gastos de viaje, viático, gasto, movilidad, donaciones, proyectos de investigación, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si a ustedes todo lo que hay dentro de los ingresos y los egresos les parece complejo, lo mismo pasa con las empresas, sobre todo las empresas más pequeñas. Hay un concepto importante en tributación que se llama costos de cumplimiento. Y los costos de cumplimiento básicamente es lo que te cuesta tributar además del tributo, ¿no? Entonces, el costo de cumplimiento es el gasto en contadores, es el gasto en entender el sistema, es el gasto en llenar una declaración. Hay un conjunto de gastos que tiene que enfrentarse una empresa a la hora de tributar que no son necesariamente el tributo en sí. Y lo que ocurre es que generalmente, mientras más pequeña la empresa, su gasto de cumplimiento proporcionalmente es mucho mayor. En casos, por ejemplo, de algunas empresas, hay algunas encuestas que hace el Banco Mundial, han determinado que para las empresas, por ejemplo, que tienen menos de 10 UIT, su costo de cumplimiento es mayor que el pago del tributo. O sea, el costo de contador, el tiempo que invierten, etcétera, etcétera, etcétera. Esto puede, por ejemplo, tener un costo de 10.000 al año cuando el tributo que van a pagar es 1.000, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que a nivel internacional lo que se hace es, se crean estos sistemas simplificados o regímenes especiales para empresas de menor tamaño que lo que buscan
Ojo, no es que paguen menos impuestos. Lo que se busca, el objetivo teórico de un régimen simplificado, es abaratar los costos de cumplimiento tributarios. ¿Qué quiere decir eso? Que la pequeña empresa no tenga que enfrentarse a este enmarañado sistema tributario, ¿no es cierto?, y que tenga un costo de cumplimiento mucho menor. Pero el objetivo atrás no es que esta empresa pague menos impuestos. No, eso no debería ser el objetivo de un régimen simplificado o un régimen para empresas de menor tamaño. Lo que hay detrás es abaratar los costos de cumplimiento de una empresa. Porque recuerden, se tributa sobre las utilidades. Si la empresa no tiene utilidades, en realidad no tendría que pagar impuestos. Por el contrario, podría arrastrar en el tiempo estas utilidades. Y aquí es que cuando comienzan en el Perú, ya comenzaron a aparecer hace unos 25 años, un conjunto de regímenes para las empresas de menor tamaño, que en vez de simplificarle la vida a los contribuyentes, consideramos nosotros, en el Ministerio de Economía y Finanzas, que lo que han hecho es, han dificultado al contribuyente, le han dificultado la vida porque han hecho un sistema sumamente complejo. Diego, en una de sus diapositivas, presentó los 4 regímenes y me imagino que ustedes terminaron algo perdidos porque es sumamente complejo. Y eso, ustedes son chicos inteligentes y es sumamente complejo y probablemente no pudieron entender todas las aristas que tiene cada uno de estos regímenes porque es poco probable que lo puedan hacer en una diapositiva o una presentación de 2 o 3 minutos. ¿Y qué pasa? Que cuando comienzan a existir este conjunto de regímenes, ¿no es cierto?, no solamente hacen más complicada la vida para el contribuyente, sino que además comienzan a aparecer un conjunto de incentivos, muchos de los cuales pueden ser sumamente perniciosos, ¿no es cierto? Y esto es lo que está ocurriendo actualmente con el sistema tributario. Hay una mala comprensión que se suele pensar que porque es pequeñito no debería pagar impuestos o debería pagar menos impuestos. En realidad, el problema es que no pagar impuestos tiene un montón de distorsiones en la economía y estas distorsiones nos están costando como país en términos de empleo y en términos incluso de formalización. Entonces, y es por eso es que desde hace unos años hay organismos internacionales o incluso en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde trabajo yo, hemos estado trabajando en la simplificación de los 2 regímenes porque definición de umbrales, bases imponibles, pero lo que nosotros necesitamos es un poco evidencia. Entonces ustedes cuando dicen, bueno, evidencia, probablemente han dicho, bueno, ¿qué han encontrado ustedes en la literatura? ¿Cuáles son las experiencias internacionales que hay sobre regímenes simplificados? ¿Cuáles son las mejores prácticas para regímenes simplificados? Y cuando uno comienza a revisar la literatura, pues casi no aparece nada, porque es muy poco, como yo había señalado, la literatura en temas tributarios económicos es casi nula. Y uno comienza a encontrar las experiencias de otros países, ¿no? Y cuando comienza a buscar las experiencias, se encuentran las experiencias, pero no hay nada basado en la evidencia. Porque ¿cómo una persona, cómo se evalúa el éxito de un régimen simplificado? Y cuando uno comienza a revisar la literatura, lo que encuentra es que se evalúa el éxito de un régimen por la cantidad de contribuyentes que tiene. ¿Cuál es el problema de esta aproximación? Y voy a hacer una analogía. Es como si yo midiera la calidad universitaria por la cantidad de alumnos que tiene una universidad. Que tenga muchos alumnos no significa que tenga mayor calidad. Por el contrario, a veces puede ser lo contrario. En el Perú, las universidades privadas peor calificadas son las que tienen precisamente mayor cantidad de alumnos. Entonces, no se puede hacer una aproximación, ¿no es cierto?, a la ventaja o la desventaja de un régimen simplificado. No se puede hacer una aproximación de sus bondades solamente por la cantidad de contribuyentes. Tiene que ver algo más. Y para nosotros, o por nosotros que trabajamos en el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que ver básicamente con que la empresa sea una empresa que pida comprobantes de pago a sus proveedores y que además tenga a sus trabajadores efectivamente formalizados, que no los tenga en negro como señalaba Diego. Siguiente diapositiva. Entonces, a ver. Perdón. Y aquí yo le voy a hacer una pequeña, y justamente hablando de las bondades, perdona que los confunda,
las bondades de estos regímenes, yo les quiero presentar aquí un comparativo de regímenes y solamente no quiero que ustedes entiendan ni se aprendan cuáles son estos regímenes, sino que un poco entiendan cuáles son los incentivos que se pueden presentar en cada uno de estos regímenes. El nuevo RUS, el impuesto a la renta, es un monotributo, que sí quiere decir que se paga un monto fijo. ¿Cuánto se paga? La mayoría se puede pagar 20 o 50 soles dependiendo de las ventas. Pero cuando tú tienes un monotributo, ¿cuáles son los problemas que tienes que tener como monotributo? Como monotributo significa que tú pagas 20 soles. No importa si tienes muchas ventas, pocas ventas, tú pagas 20 soles. Lo que ocurre es que no tienes incentivos a declarar a tus trabajadores, porque si los declaras, no te reduce tu base imponible. Tampoco tienes incentivos a solicitar comprobantes de pago. Y tampoco tienes incentivos a emitir comprobantes de pago. Básicamente, el nuevo RUS tiene sentido su existencia en un sistema que es tan básico y que atrás no hay ninguna información que te permita, o sea, que tiene tan pocos incentivos a... Sí, tiene sentido. Sí tiene sentido, y aquí justamente había un concepto que lo mencionaba Diego, que es el tema de las empresas tipo superviviente, ¿no? Entonces, sí tiene sentido que exista el nuevo RUS cuando estamos pensando en empresas que son empresas muy precarias o muy pequeñitas, y ahí se puede imaginar ustedes como microempresa, una empresa que, no sé, pues, la que vende los jugos, la verdulera, el ambulante, súper pequeños en cantidad de ventas. Sí tiene sentido que exista para ellos pero tiene que ser pequeño, ¿no? Ese régimen de supervivencia tiene que ser pequeño, no puede ser un régimen muy grande. Entonces tiene sentido el nuevo RUS, que es un régimen súper sencillo, con costos de cumplimiento muy bajos, casi cero, sí tiene sentido. Pero luego vamos al RER, y el RER se tributa 1,5% de las ventas declaradas. ¿Cuál es el problema? Como tú tributas 1,5% de las ventas declaradas, hay un problema, comienzan a aparecer los problemas. Primero, yo voy a tener todos los incentivos a no declarar todas mis ventas. Y es por eso que muchas veces ustedes van a un restaurante o van a un negocio y no les dan comprobantes de pago, porque básicamente emitir comprobantes de pago por tus ventas te reduce tu pago de impuestos. Pero luego tiene otros problemas atrás. Como es tan sencilla la base imponible, lo que ocurre en el RER es que no tienes ningún incentivo a declarar a tus trabajadores, porque tus trabajadores no son parte de su base imponible. Y tampoco tienes incentivos a solicitarle comprobantes de pago a tus proveedores. Entonces, como no tienes incentivos a solicitar comprobantes de pago a los proveedores, lo que ocurre es que además se quedan cadenas de informalidad, ¿no? Si mi proveedor es informal y yo nunca le voy a solicitar un comprobante de pago, mi proveedor no tiene ningún incentivo a ser formal. Entonces, comienzan a haber como encadenamientos negativos en la economía. Y el RMT es igualito que el régimen general, solamente que fue una decisión de política en el año 2016, crear el RMT, que lo único que hace es reducir la base imponible, la tasa. O sea, básicamente a un conjunto de contribuyentes que estaban en el régimen general, lo que le hizo es, bueno, tú vas a tributar igual, pero te voy a reducir la tasa. Entonces, en realidad, no es las revisiones, hay diferentes instituciones que han dicho el RMT fue un error, porque tú lo que tendrías que haber buscado es reducir el costo de cumplimiento y no simplemente reducirle la tasa. Fue un regalo, pero que además también tiene otro problema. Otro problema es que cuando tú estás en el régimen general y pagas con una alícuota de 29,5%, cada vez que tú declaras a un trabajador, las remuneraciones de ese trabajador te reducen tu base imponible en 29,5%. En el RMT, si tú estás tributando una tasa de 10%, entonces declarar a tu trabajador solamente te reduce en 10% tu pago de impuestos. Entonces se reducen los incentivos también a declarar. ¿Hay incentivos? Sí, los hay, pero se han reducido los incentivos porque la tasa es menor. Y aquí este gráfico a mí siempre me gusta presentarlo porque básicamente en este gráfico se ve cómo es que estos regímenes tributarios cómo estas distorsiones están creando distorsiones a la declaración de los trabajadores. Estos 2,7 millones de trabajadores formales
que sabemos que están en el sector formal, uno los puede ver en este gráfico, los puede intuir. Aquí lo que se está reflejado, lo que refleja cada una de estas líneas es, en el eje X están los ingresos declarados de la empresa y en el eje Y está el número de trabajadores que tiene cada empresa. Estamos hablando en empresas de menor tamaño, de menos de 1.700 UIT de ventas, que son como 9 millones de soles anuales. Entonces, en líneas rojas, la línea roja es el régimen general. Es el régimen general que tiene la tasa más alta, 29,5%. En la línea morada, estamos hablando del nuevo RUS, lo que yo señalaba que no tienes que pagas un monotributo. En la línea verde es el RER. El RER es ese régimen que tú lo que tributas es por tus ventas declaradas, y en el azul es el RMT. Y cuando uno comienza a ver que son empresas y comienza a comparar, ¿no es cierto?, los ejes verticales, y son empresas que tienen el mismo número en las mismas ventas. Y uno comienza a ver que los trabajadores que te declaran en el régimen general son muchísimo más que los que te declaran, por ejemplo, en el RER. Y ahora uno se mete en el RER, ¿qué tipo de empresas hay en el RER? Bueno, la mayoría de empresas que están en el RER son servicios. Y ustedes saben como estudiantes de economía que servicios son intensivos en mano de obra. Quienes deberían tener, si efectivamente no hubiera esta subdeclaración de trabajadores, lo que deberíamos tener nosotros es que en el RER los regímenes del RER, si todos lo declaran, tendría que tener más trabajadores incluso que el régimen general, que son más o menos actividades más productivas. Entonces, uno, cuando visualiza esta información, uno comienza a ver cuáles son los problemas que tienen estos regímenes y cómo es que estos incentivos que están creando, lo que está ocurriendo es que están creando incentivos desincentivando la declaración de trabajadores, ¿no? Y esto es un efecto importante. Entonces, ha habido una discusión técnica, la seguimos teniendo, y esta discusión técnica es sobre qué hacer. Hay un consenso de que tiene que haber una racionalización de los regímenes simplificados, sí, ese es un consenso, y el consenso es que hay que eliminar el RER y el RMT. Eso es el consenso que lo tiene el Fondo Monetario Internacional, con el BID lo hemos trabajado también ha llegado a los mismos resultados. Hay que eliminar el RER, RMT, dejar el nuevo RUS, sí, y crear un régimen intermedio o régimen general simplificado, como lo llamaba Diego, y el régimen general. Tiene que haber 3 regímenes para diferentes tamaños de empresa. El régimen general tiene que empezar a ser un régimen general, no puede ser que sea el régimen general más pequeño de todos. Pero además, la idea de un régimen intermedio, de este régimen intermedio, no es que tenga menor carga tributaria, no es que paguen menos impuestos. Lo que tiene que pasar con este régimen, este régimen intermedio, es que tiene que ser un régimen intermedio donde lo que se reduzca son los costos de cumplimiento. Y eso es la modelación que ha hecho lo que ha hecho Diego, es básicamente modelar las decisiones que existen a nivel empresarial y este modelamiento de decisiones lo que permitiría es de manera importante reducir los índices de informalidad en el Perú, porque los costos de cumplimiento importan. Y este modelamiento que él hacía, ¿qué pasa si yo creo 3 regímenes? Simplifica. ¿Qué pasa si todos se van a régimen general? Bueno, si solamente se hiciera régimen general, tendríamos un incremento de la informalidad empresarial, porque quiere decir que muchas empresas saldrían del sistema. Si uno modelara, pero ¿qué pasa si creo 3 regímenes y les cambio los incentivos, ¿no es cierto? Si le cambio los incentivos, quiere decir, ¿qué es lo que pasaría? Y les reduzco los costos de cumplimiento, lo que ocurriría es que habría mayor incentivo a declarar a los trabajadores, porque financieramente para las empresas, digamos que tendrían un esquema, tendrían que tomar decisiones que efectivamente fueran hacia la formalización. Algo, por ejemplo, que Diego no lo ha modelado, porque no se puede modelar todo, es que no solamente hay efectos que son encadenadores, que van en cadena cuando se tributa, ¿no? Una empresa que es formal y que tributa por utilidad,
lo que va a hacer es que no solamente va a declarar a sus trabajadores, se van a crear, incrementar los incentivos a declarar a los trabajadores, sino lo que va a ocurrir es que también va a demandar mayores comprobantes de pago a sus proveedores. Si el proveedor es informal, entonces ese proveedor va a tener incentivos a ser formal. Entonces se comienza a generar una cadena, un encadenamiento, ¿no es cierto?, positivo de formalización en la economía. Y aquí para finalizar algunas reflexiones a partir del estudio. Probablemente lo ha advertido el Consejo Fiscal y lo ha advertido, está en el marco macroeconómico multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahorita hay una proliferación de beneficios tributarios y la excusa más frecuente es vamos a hacer este beneficio tributario para ayudar a formalizar, ¿no es cierto? Pero cuando uno mira lo que hay detrás, que es cómo están pensando en formalizar, la mayoría son exoneraciones de impuesto a la renta, cuando en realidad la pregunta tiene que hacerse es cómo yo ayudo a crear los incentivos correctos para la formalización. Y ojo, que como ya se ha señalado, no necesariamente una empresa formal crea trabajo formal. La formalidad empresarial y la formalidad empresarial y la formalidad laboral no necesariamente van de la mano. Si bien es cierto que es necesario, para que un trabajador formal sea formal, es necesario que la empresa sea formal, no necesariamente lo contrario ocurre. ¿No? Y eso es algo que estamos viendo. Diego lo presentó en uno de los gráficos, lo pasó rápidamente, pero era una encuesta que hacía la INAO hasta el año 2022, donde se le preguntaba a las empresas informales, ¿por qué eres informal? A las empresas. Y lo que ocurría es que el 94% de las respuestas de por qué la empresa era informal era porque no lo veía necesario o porque se consideraba chiquito y tampoco le veía motivos para formalizarse. Solamente un 2% de los encuestados decían que el problema era tributario o el alto costo de la regularización, de ser formal. 2%. Entonces, ahora tenemos iniciativas en el Congreso que básicamente buscan reducir los tributos para un problema que no está abordando el tema global. El tema no es tributario. O sea, sí, la tributación está relacionada con la informalidad, sí, lo está, pero no es el factor más determinante. Y aunque la tributación no es el factor más determinante para explicar la informalidad, como yo alguna vez escuché a alguien decir, el sistema tributario tiene que hacer su parte. Y hacer su parte es crear los incentivos correctos. Otra reflexión, estuve sacando información de la SUNAT. En el Perú, lo que tenemos es que hay la fuerza laboral, los trabajadores dependientes en el Perú, que son la mayoría, ¿no? La masa laboral dependiente crece en 200.000 trabajadores al año. O sea, solamente 200.000 trabajadores al año son los que se incorporan a la fuerza a los trabajadores formales. Es muy bajo. Y lo que estamos viendo es que solamente tenemos alrededor de 2,7 millones de trabajadores informales en el sector formal. Entonces, esto abre un espacio potencial para multiplicar los aspectos, la formalidad laboral en el país. Y eso también, como le decía, ¿no? También abre un espacio ahí también que está latente para crear incentivos a demandar comprobantes de pago a proveedores que hoy día son informales y que también tienen un efecto formalizador. Entonces, aquí el estudio de Diego, por eso es tan importante, es el primero que vemos que se ha hecho en este país, que está modelando las decisiones y que efectivamente está proveyendo de evidencia importantísima para el diseño de una política que lo que haga en este diseño de política que estamos trabajando ahora es básicamente incrementar la formalización en la economía, principalmente la laboral. Eso sería todo. Gracias.
Muchísimas gracias, Kiara, Diego y Miriam. Voy a, un poco para romper el hielo, voy a hacerle alguna pregunta a cada uno y de ahí abrimos el piso para preguntas del público. Les pediría que hagan respuestas no tan largas, no más de 5 minutos, si pudiesen, para dar tiempo a varias preguntas. A ver, por acá apunté. A ver, empecemos por Kiara. Kiara, se mencionó que la parte tributaria y de simplificación, digamos, de regímenes tributarios es parte del proceso de acceso del Perú a la OCDE. Entonces, la pregunta que quería hacerte es si hay algún tipo de requisito de adhesión a estándares que estemos incumpliendo en materia de regímenes tributarios de impuesto a la renta empresarial, o si simplemente es una práctica recomendada. O sea, ¿qué tan importante es este punto con miras a la aspiración de adhesión del Perú? ¿Okay? Le voy a hacer las preguntas a todos y si quieren también pueden compartir en las respuestas del resto. Eso para Kiara. Para Diego, una pregunta con algunas partes. Hablaste de empresas, básicamente 3 o 4 tipos de empresas, ¿no? Las supervivientes, las parasitarias, las de estilo de Soto y de ahí, bueno, las que cumplen con toda la formalidad. Y de ahí, en el estudio, mostraste una matriz de transición que va del 22 al 23. Es una matriz básicamente que mide esa probabilidad de migrar en un periodo, ¿no? Entonces, las preguntas que quería hacerte son, a ver, varias en una, un poco para explorar un poquito más en este punto. Mencionaste que las supervivientes no se iba a tratar nada, ¿no? La pregunta es si estas supervivientes son un porcentaje muy importante de las empresas del Perú, partir del supuesto de que no pueden ni siquiera transitar a parasitarias y que tengan por lo menos alguna chance de poder cumplir con formalidades y sean incentivos correctos, es un poco, digamos, pesimista para empezar, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, de Guess y Klinger que hablan de la valla de la calidad, que inciden en la importancia de invertir en productividad para justamente tratar de generar mayor valor en estas empresas y que puedan hacer esas transiciones. Entonces la pregunta es si es que eventualmente, evidentemente no ocurre en un año, pero si es que eventualmente también se puede incidir en la escala más baja para que algunas puedan transitar. Y hago esta pregunta también porque si vemos los números, hay un poquito de discrepancia entre los resultados que muestras en las tablas y en las conclusiones, en números, pero al final, digamos, eso se puede ser versión preliminar, versión final del documento, pero digamos, uno puede ver allí, dependiendo de cuál de las tablas usas, puedes tener una reducción de informalidad de 10 puntos, 15 puntos, 17 puntos empresarial o laboral, ¿ok? Que es un montón. Yo voy a ir del otro lado. Igual te quedas con una informalidad del 70%, que igual seguiría siendo altísima para un país del nivel de ingreso per cápita del Perú. Entonces, ahí la pregunta es, si esta metodología tuviese un análisis de más periodos, no solamente un año, sino una serie de tiempo más larga, o si fuera un juego repetido, si es que esta reducción de informalidad podría ser mayor en el tiempo, ¿no? O qué otras variables, inversión en productividad, capital humano, políticas de oferta, digamos, conjunto de oferta a largo plazo, podría incidir en que haya mayor chance de transición de empresas en distintas etapas o tipos de empresas para lograr una reducción más larga. Sé que tomaría muchos años, pero es un poco fatalista también pensar que hagamos lo que hagamos, nos quedamos con 70% de informalidad, ¿no? O 60% si es la laboral, no la empresarial, ¿no? Esas preguntas para Diego. Para Miriam, un par de preguntas, una vinculada a esto, una un poquito más abierta. Cuando hablamos de reducción de costos de cumplimiento, quizás un poco para que se entienda, aterrizarlo de una manera más específica. En el paper se habla de reducción de 20, 30 o 40% de costo de cumplimiento. ¿Qué costos de cumplimiento? ¿Qué dice la práctica internacional? Es claro que la recomendación internacional es no reduzcas tasa, facilita el cumplimiento administrativo, digamos, el costo de poder hacer tu declaración y tu pago.
hablaste de contadores, has hacer cosas, pero en concreto en otros países cuando se ha hecho esto, ¿qué es lo que se reduce? ¿Qué es lo que el Perú propondría desde el MEF reducir, ¿no? Para facilitar cumplimiento? Y no sé si también hay temas de, o sea, stick and carrot, ¿no? Si es que se para algún tipo de incentivo, pero también algún tipo de penalidad en el tiempo, no sé. Entonces, incidir un poquito más específico en eso, ¿no? Y lo otro es, la matriz de transición de Diego muestra para un periodo que básicamente nadie transita a ningún lado, es 99.987, dependiendo. Pero en la práctica sí transitan, solo que en la dirección incorrecta. Del régimen general al MIPE tributario han migrado un montón. O sea, esa matriz de transición no es 99 punto y pico, esa es, no sé. Entonces, ¿hay una inconsistencia hoy o es que efectivamente sí hay transiciones hacia abajo? ¿Y cómo hacer para poder limitarla? Te dejo esas preguntas un poco para iniciar la discusión y ahí pasamos a preguntas del público. Muchas gracias. En el orden, a ver, Kiara, Diego, Miriam, y siéntense libres de responder las preguntas de los otros expositores también. Muchas gracias. Sí, bueno, no, Alonso, muchas gracias por la pregunta. Creo que es importante porque le puedo quizás decir una palabra sobre cómo funciona el proceso. Una cosita, solo para precisar, el proyecto de Perú Social ha sido financiado por la Unión Europea, ¿no? Solo para estar claro. Muchas gracias. Sí, el proceso de adhesión de Perú a la OCDE y cómo funciona. Efectivamente, como comentaba, nosotros como Comisión Europea estamos apoyando este proceso, pero la manera de funcionar de la OCDE no es de, digamos, dar unos obligaciones, ¿no? Más bien generar proceso de análisis de política para ver cómo generar un acercamiento hacia las mejores prácticas. Y en este sentido, hay unos comitados técnicos específicos que analizan, que están analizando en este momento. Es un proceso que se está llevando a cabo desde un buen momento, varios aspectos de políticas de diferentes ámbitos que el Perú necesitaría, digamos, reconsiderar para acercarse hacia esas buenas prácticas que son, digamos, unas prácticas mínimas que la OCDE aceptaría para poder aceptar a un Estado miembro. En este sentido, en relación a tu pregunta, si hay algún tipo de requisito que el Perú no estaría cumpliendo en relación a los regímenes tributarios, bueno, la respuesta es no, no hay digamos, un requisito específico. Hay más bien un análisis general donde se indica que, bueno, hay un problema de baja recaudación en general y hay una proliferación de diferentes regímenes tributarios que no facilitan la racionalización y no facilitan la tributación, como nos han bien explicado el experto y Miriam. Entonces, en ese sentido, a través de los diferentes comités técnicos que en el proceso de elección de la OCDE están evaluando con los ministerios del peruano la política, se han analizado, la OCDE ha analizado las políticas y ha emitido unas recomendaciones. Ahora le compete a los ministerios, bueno, si se trata de recaudación, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Trabajo también, porque hay toda una reglamentación también laboral que va de la mano con la reglamentación tributaria en lo que concerne la formalidad del trabajo. Les compite, bueno, a los diferentes ministerios de responder a estas recomendaciones que son de momento bastante generales de la OCDE para ver dónde generar estos espacios de cambio que pueden generar un acercamiento hacia las recomendaciones, pero digamos los ministerios, los técnicos pueden también proponer cambios u ajustes técnicos específicos vinculados a lo que sí
según el Perú, es más oportuno en este momento, ¿no? Entonces, para dar una respuesta, no hay un requisito específico, pero hay unas recomendaciones generales y le compite justamente a los ministerios ahora ver en el específico cómo acercarse hacia esas recomendaciones respetando las prioridades políticas y económicas del Perú. Muchísimas gracias, Diego. Hola. Sí, al inicio de la investigación creo que me faltó hacer la salvedad de que al igual que muchos los modelos, esto solamente es un ejercicio matemático que evidentemente no puede abordar toda la complejidad del fenómeno, pero la dirección de los efectos sí son bastante claros, así que por ese lado hay muchas cosas que escapan de ese modelo. Por ejemplo, esto de las empresas informales que son muy poco productivas, tienen muy poca productividad, que son caracterizadas como supervivientes. El problema para ellos no es tanto el diseño del marco tributario ni el costo de cumplimiento, sino finalmente es un tema de productividad. Y eso escapa de esta investigación, escapa de la propuesta del MEF, y quizás ya es mucho más amplio, un tema multidimensional que debe ser abordado quizás con otras propuestas. Recuerdo bastante bien una investigación del Banco Mundial que hablaba sobre el exceso de emprendedurismo en el Perú y en varios países de Latinoamérica. Las empresas que emprenden suelen ser muy chiquitas, con solamente una persona que está ahí, que está mal informada a veces, y entonces cierran muy rápido porque no tienen acceso a información, no tienen capacidades, no hacen una lectura de mercado correcta. Entonces hay una mortalidad muy alta de estas pequeñas empresas. Y este paper del Banco Mundial asocia bastante al capital humano que tiene la persona que crea la empresa, ¿no? Entonces, por ese lado creo que escapa un poco eso. Tendríamos que ver cómo aumentar la productividad de las empresas, que creo que en el largo plazo es más educación, quizás educación superior, educación técnica. Por otro lado, nuestro estudio solamente tiene 2 años por la disponibilidad de datos. Es muy difícil tener datos de empresas en el Perú para saber en qué régimen están, cuánto venden, cuánto facturan. Entonces, esa ha sido una limitante grande que no nos ha permitido ver cómo se comportan en el largo plazo. Pero, como les comenté, la dirección de los efectos es bastante clara. Por otro lado, ¿qué me estoy olvidando? Sí, los efectos de la reducción. Bueno, esta reforma reduce la informalidad, aún así la informalidad sigue siendo alta, 60-70%. Y por eso al inicio de al inicio de la exposición comenté que no es una panacea esta reforma, pero es un gran paso, es algo que sí se debe hacer, pero acompañada de otras políticas, quizás de otros sectores, quizás el Ministerio de Producción, el Ministerio de Desarrollo, el mismo MEF puede aportar con otro tipo de políticas, pero que no son parte de esta reforma tributaria. Gracias. Muchas gracias, Diego. Miriam. Me voy a meter un poco en la pregunta de Kiara, porque yo en el Ministerio de Economía y Finanzas, digamos que estoy en cierta manera involucrada en el proceso de adhesión. Y, y como decía bien Kiara, la OCDE tiene un conjunto de recomendaciones. De hecho, hay algo que ustedes deberían leer, que probablemente se va a publicar este mes o el mes próximo, que es el informe país que tiene la OECD para el Perú y que es una hoja de ruta. Porque en realidad para el siguiente gobierno esto deberíamos considerarlo una hoja de ruta porque no solamente aborda temas de tributación, sino temas de ingresos, temas de fiscalidad, de inversión en infraestructura, educación, salud. En realidad es un documento sumamente valioso donde han trabajado expertos internacionales y va a estar próximo está próximo a su publicación. Entonces, la OCDE tiene un conjunto de recomendaciones para el país, pero tiene también un conjunto de estándares. Yo participo y tiene un conjunto de comités y dentro de los comités hay grupos de trabajo. En el Comité de Asuntos Fiscales, que es donde yo participo en 2 grupos de trabajo, el Work Party 2, el Work Party
Work Party 9. El primero que es sobre temas de económicos, estadísticos y estudios, y el Work Party 9 que es sobre imposición, tributos indirectos, o sea, IVA, impuestos selectivos, etcétera. Entonces, hay recomendaciones y hay estándares. Los estándares son sí o sí, lo tienes que hacer. Y las recomendaciones básicamente son opcionales al país, pero te están haciendo las mejores recomendaciones basadas en la evidencia. Entonces, te conviene hacerles caso. Entonces, sí, el tema de los estándares son un tema importante. Por ejemplo, en el caso del Comité de Asuntos Fiscales, que ve temas tributarios, básicamente a ellos lo que más les interesa es que tu tributación sea homogénea con la de ellos y que no haya, que básicamente conversen las tributaciones, que tengan reglas similares, ¿no es cierto? Y para evitar conflictos entre tu tributación y la de otro país. Eso es como lo que vemos, es un poco complementando la información que dio Chiara. Debo señalarles que sí, yo no me introduje en lo que es el costo de cumplimiento. Como les decía, costo de cumplimiento es el tiempo que te dedicas a pagar tu impuesto, el tiempo que te dedicas a entender el sistema tributario, el pago que le haces al contador, ¿no es cierto? Que son costos que están asociados al pago de impuestos, pero no son el impuesto en sí mismo. Cuando se diseñaron los regímenes tributarios, comenzaron a pensarse en regímenes presuntos. Por ejemplo, el RER es un régimen presunto. Se paga 1,5% de las ventas. ¿Por qué es un régimen presunto? Porque lo que hay detrás es que hay la presunción de que tu renta, tus utilidades, son el 5% de tus ingresos. Si tus utilidades son el 5% de los ingresos y la tasa es de 30%, entonces lo que tú deberías tributar es 1,5% de las ventas. Es una presunción de renta. Pero cuando se comienzan a diseñar eso, no había las herramientas que tenemos ahora, que son las herramientas tecnológicas, que son los comprobantes de pago electrónicos, lo cual implica una maravilla, porque lo que se está trabajando en la administración tributaria es que sea la administración tributaria quien sea tu contador. ¿Cómo así? La administración tributaria recibe información electrónicamente, como es un comprobante de pago electrónico, recibe información de tus ventas y además tiene información de tus compras y de los trabajadores que tú has contratado. Entonces, básicamente, lo que hace la administración tributaria te hace el trabajo de contador. Entonces, básicamente, así como, no sé si ustedes han tributado en cuarta categoría o hacen su declaración de impuesto a la renta, cuando uno hace su declaración, ya la SUNAT para personas naturales ya te la tiene lista todo. Tú solamente tienes que decir, acepto. Bueno, básicamente se está pensando en un sistema similar, ¿no es cierto? En una base imponible donde sea la administración tributaria quien te hace la declaración. Entonces, el pequeño contribuyente va a entrar ahí y lo que varía a hacer básicamente es validar la información que le proporciona la administración tributaria. Pero la complejidad es sumamente complejo, por eso es que nos estamos demorando en la propuesta y todavía tenemos muchas discusiones internas. Y creo que respecto a la transición de las empresas, lo que mencionaba Alonso, es que solamente tenemos, como decía Diego, tenemos 2 años de información, ¿no es cierto? Ahí solamente tenemos información de 2 años, fue bastante difícil conseguir una información microdata para hacer este estudio, porque hay algo que se llama reserva tributaria y por lo tanto que hay restricciones al acceso de la información. Pero básicamente ahí lo que se demuestra es que las empresas se quedan, cuando uno quisiera que esto fuera algo como fluido, ¿no? Que una empresa, porque uno esperaría una empresa pequeña, precaria, que fluye hacia un ingreso mayor y de ese ingreso mayor se va al RED, del RMT se va al RMT, del RMT se va al régimen general. No, lo que suele ocurrir, como decía Alonso, es que o se quedan o puede ser que incluso del régimen general se vayan al RMT. Lo que ha ocurrido es que el régimen general se está haciendo cada vez más pequeño porque las empresas nuevas se van al RMT, que es lo mismo pero con tasa menor, o que se fragmentan, ¿no? Entonces, en vez de soy una empresa que crezco, me atomizo y creo 2 empresas o me presto servicios, nos prestamos servicios entre nosotras, ¿no? Pero en realidad es la misma empresa. Entonces, sí, y otra cosa que también quería algo, un poco también metiéndome en la pregunta de Diego, respecto a por qué, claro, tenemos 70-75% de informalidad laboral, ¿no es cierto? Y esto sí, puede reducir a la informalidad laboral,
pero esta reducción sería no alcanzaría para que fuéramos todos formales. No alcanza para que todos seamos formales, pero hace su parte, ¿no? Los últimos 10, 15, 20 años, lo que siguen las estadísticas de informalidad laboral, se ha mantenido más o menos entre 70 y 80%. Ahí vamos, la informalidad laboral, vamos. Si pudiéramos reducir en 10 puntos porcentuales, pues sería el avance más significativo que hemos tenido en los últimos 20 años. Es enorme, ¿no? El potencial es enorme, porque finalmente bajaríamos algo de este tremendo grupo de personas que son informales, que no tienen derechos laborales, que lo vivimos en la pandemia, donde en el COVID-19 no había forma de dar una subvención, darle una subvención de trabajo. No se podía acceder a estas personas vulnerables que de un día para otro estuvieron sin ingresos y a los cuales como Estado no se podía, ¿cómo se llama?, acceder. Hubo bonos, sí, pero ¿se acuerdan ustedes las colas? La informalidad también crea bastantes riesgos para las personas y las deja en una situación de desprotección. Muchísimas gracias, Kiara, Diego, Miriam. Pasamos a la ronda de preguntas del público. Levanten la mano para que les pasen el micro. Hay preguntas por atrás, también hay preguntas por acá adelante. ¿Okay? Y solo un aviso de servicio público a los que ya se quedaron, a las que ya se quedaron. Va a haber un coffee break cortesía de la Unión Europea al final del evento, si es que ya se quieren quedar hasta el final. Pasamos, pregunta a Roxana primero. Muchas gracias. Realmente, como dijo Miriam al inicio, el tema tributario parece que se lo han apropiado los abogados, lamentablemente, y tenemos muy pocos estudios de elasticidades, de reacciones, de efectos sobre el bienestar de diferentes impuestos. Habiendo tantos alumnos acá, sí sería buenísimo que les despierte el interés, pero al mismo tiempo facilitando lo que es el acceso a los datos, ¿no? Porque la SUNAT a veces tiene esta idea de que no, imposible, reserva tributaria no se puede, pero la verdad es que sí se puede si es que hacen un trabajo de anonimización de los registros de manera adecuada. Entonces, primer tema, ¿no? Gracias, Diego, también por mostrarnos que esto se puede hacer y puede ser súper divertido porque es un esquema de, finalmente lo que tienes detrás son incentivos, ¿no? O sea, ¿cómo es que te conviene o no te conviene hacer algo o no hacer algo? Yo no plantearía la pregunta como la estás planteando tú, ¿no? Tomo la decisión de ser formal o informal, es más bien por default tú eres informal y la decisión es formalizarte o no. ¿No? Además, la dimensión de la formalización es segundo comentario. Tercer comentario, a mí me parece bien importante lo que está diciendo Miriam. Ojalá esas conversaciones se aceleren de tal modo que ocurra con cualquier empresa que tenga un RUC, que la SUNAT funcione como su contador, como funciona con muchos de nosotros que tenemos que hacer regularización del impuesto a la renta. El problema, y eso también hay que tenerlo en consideración, es que el pago de impuestos es un ecosistema, ¿no? A mí me conviene porque yo ya internalicé que tengo que emitir recibos, ¿no? Y además contrato con quien me exige un recibo antes de pagarme. Eso no necesariamente es cierto. Además, por temas personales he tenido que registrar personal en el personal de servicio doméstico. Antes era facilísimo, ahora que el contrato, que no sé qué, que no sé cuántos, grandes demoras. O sea, la misma institucionalidad te eleva los costos de cumplimiento. Entonces, mírenlo también como un ecosistema, ayúdense con sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales para ver, quiero entrar al ecosistema, no quiero entrar, cuánto me cuesta. Cuánto me cuesta no es la única consideración. Eso, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a los tres expositores. Creo que un agradecimiento especial a la
Unión Europea, y veo un ejemplo importante de colaboración sobre un tema importante de tres sectores, digamos, organismos internacionales, el sector público y la academia, ¿no? Creo que eso es importante de destacar. Y el tema, por supuesto, es de suma importancia. Yo tengo una reflexión, podría ser, respecto a algo que creo que fue Miriam que mencionó. Perdón, gracias. Una reflexión respecto a un tema, digamos, la preocupación de este estudio es estimular el cumplimiento tributario, ¿no? No es tanto que las empresas paguen menos o más, ¿no? Y ese es el diseño que muestra Diego. Pero entonces yo estaba pensando, ¿qué pasa con los regímenes tributarios promocionales, ¿no? Porque no hay un solo régimen tributario empresarial, hay leyes sectoriales, digamos la minería, por ejemplo, tiene un régimen, y uno que se habla mucho últimamente, el de las agroexportadoras, por ejemplo, ¿no? Que tienen otro régimen laboral y tributario, ¿no? Y ahí sí el objetivo sí es que paguen menos impuestos, creo, ¿no? Porque es promocional. Pero a veces es difícil distinguir, porque si bien es cierto que si el objetivo es estimular el cumplimiento tributario, pero para eso le creas un régimen especial, bueno, no sé cuál es la diferencia con el régimen promocional, sectorial, ¿no? Y en todo caso, ya cuando uno quiere hacer trabajo empírico, habría que hilar más fino y ver cómo se cruzan esas cosas, ¿no? Quizás un trabajo adicional es estudiar los regímenes promocionales, ¿no? Y eso es un tema más complicado, ¿no? Y en una pequeña pregunta un poco más interesada, quizás a algunos alumnos de los cursos, entre los regímenes promocionales, en los próximos días, según recuerdo, el gobierno le toca decidir si va a promulgar o no, no sé si la ha promulgado, esta ley agraria que alarga los beneficios tributarios a las agroexportadoras, ¿no? Y no sé si Miriam nos tiene la primicia, lo van a promulgar o no, porque ya en estos días se tendría que saber. Bueno, eso eran mis reflexiones. Gracias y esa pequeña pregunta. Gracias. Solo complementando la pregunta del profesor Bea, hay una pregunta de Luis Alberto Arias que habla justamente el inverso de la medalla, ¿no? De decir, en realidad, estos regímenes tributarios también incrementan los costos de la SUNAT de poder hacer, digamos, la vigilancia y el cobro de los impuestos, ¿no? Yo le agregaría el tema de las exoneraciones, cuánto y por qué complican a la administración tributaria el poder gestionar esta perforación del código tributario, ¿no? Y hay una pregunta de la profesora Jacqueline Velasco, pero no la voy a hacer porque incide justamente en preguntas de temas de productividad que ya se respondió de alguna manera. ¿No hay alguna otra pregunta para que pase a comentar? Gracias por la presentación. Yo tenía algunos comentarios. Lo primero, en términos de la perspectiva, ¿no? No sé cuánto añade, cuánto reduce o confunde un poquito el término informal, porque a ratos es empresa, a ratos es trabajador, y esta es una discusión vieja a la que no entraré, solamente diré eso, que si estamos hablando de empresas, la lógica es distinta que si estamos hablando de trabajadores, y los trabajadores trabajan para empresas que tienen una lógica, y no todas las empresas en el Perú tienen la misma lógica. Diego ha mostrado que hay gran cantidad de empresas, y de hecho hay muchísimos estudios, y ahí sí discrepo un poquito con Miriam, muchísimos estudios en el Perú sobre la informalidad, y muchísimas modificaciones, que eso sí lo dijiste, o normativa
desde hace más de 20 años y el resultado ha sido efectivamente bien pobre, ¿no? Entonces, se ha hecho muchas cosas en el Perú porque somos informales hace más de 20 años por más de 60-70% y el crecimiento no ha reducido significativamente esos datos. Y entonces muchos estudios peruanos también, tesis incluidas de varios alumnos egresados y publicaciones CIES, por ejemplo, y estoy hablando acá también de profesores como Gustavo Llamada, y hay varios estudios y el trabajo de Mario Tello, que creo que es el que es seminal para esto, y el Banco Mundial, Maloney, todos ellos hablan de la alta heterogeneidad del sector, sea como sea que se define informalidad. Si solo me quedo con informalidad empresarial, que es lo que parece que apunta el estudio o la preocupación, pues entonces esta propuesta, pregunto, es para aquellos que no son sobrevivientes. Por ejemplo, no se ha dicho qué proporción de todos los informales son aquellos que no entrarían, de todas las empresas que existen como informales, pero que están solo sobreviviendo. ¿Qué tal si son 60-70%? Te quedas solo con ese otro pedacito que sí podría entrar. Lo que quiero decir es que a lo mejor necesitamos diversidad de políticas y no solo reducir o bajar costos o mejorar las cosas administrativas, como lo argumenta muchísima literatura. Y dos observaciones, tendría muchas más cosas para decir, voy a tratar de acotar. Dos observaciones finales, una es metodológica. Lamentablemente, el INEI dejó de hacer la encuesta a microempresas en el 2013. Era la EMIPE, la encuesta de micronegocios. Micro y pequeña empresa, perdón. Desde entonces, las encuestas pasaron a manos de Produce. Produce amplió la cobertura a todas las empresas, pero redujo una característica. Dijo que solo registraba información de empresas formales, con lo cual desaparecimos a todas aquellas que hoy día nos convocan. Y mirar la ENAO es muy complicado, tú lo sabes, Diego, porque la ENAO tiene como unidad de análisis al trabajador. Cuando le preguntas sobre la empresa y la empresa no es suya, ¿de qué información empresarial estaríamos hablando? ¿De qué características estaríamos hablando? Entonces yo diría que hay que cruzar esa información con la encuesta con el censo empresarial que sí mencionó Diego y que me parece más importante o que tiene que tener más peso, porque el ENAO no nos da mucha información. Quizás las cuentas satelitales de la informalidad, que ahí hace todo el trabajo combinado metodológicamente el INEI. OIT tiene también varios avances al respecto. Bueno, eso entre otras cosas que me gustaría conversar, pero gracias por impulsar el estudio y ponerle un poco más de formalización al estudio, ¿no? Formalización académica me refiero. Gracias. Bueno, les dejo campo libre para que comenten. Les digeriría las preguntas, pero creo que ya se nos pasó el tiempo, así es que si pueden responder o comentar breve sobre los comentarios y preguntas. Gracias. Sí, aquellas personas que trabajamos en política tributaria, Alonso lo debe saber, que la parte más fácil y la parte técnica. La parte política es otro tema que es muy difícil de abordar y a veces no, las decisiones que se toman desde el Ejecutivo no son totalmente técnicas, sino que a veces hay decisiones políticas que existen. Respecto a los regímenes promocionales, sí, nosotros tenemos esta preocupación, por lo menos desde mi dirección, es de que se han emitido un conjunto de reglas que no tienen claro, que no obedecen al objetivo, ¿no es cierto? El articulado de estas normas no obedecen al objetivo que busca. Porque, por ejemplo, si tú quieres incrementar el nivel de empleo, tú lo que deberías hacer es abordar, tratar de impactar directamente sobre la variable empleo, ¿no? Pero muchas de estas normas te dicen, básicamente, vamos a incrementar el nivel de empleo. ¿Cómo lo voy a hacer? Reduciendo la tasa del impuesto a la renta. Entonces, básicamente, la lógica que hay detrás es que yo le voy a reducir la tasa de impuesto a la renta a esta empresa con la esperanza de que esta empresa utilice sus utilidades, el incremento de utilidades, su menor pago de impuestos, los utilice para contratar a un nuevo trabajador. No, pero básicamente hay una presunción atrás y no necesariamente
lo que ocurre es eso, ¿no? De hecho, hay un importante sector, el sector agrario, que lo que se observa en el año 2023, que incrementaron sus utilidades y redujeron su nivel de empleo formal. Entonces, no necesariamente van las variables de la mano. En el caso, por ejemplo, el IGB Restaurantes, la tasa reducida del IGB Restaurantes, el objetivo principal de esa norma era incrementar el nivel de empleo. Entonces, ¿cuál era la lógica? La lógica era, voy a reducir la tasa del IGB. Cuando le reduzca la tasa de IGB, lo que va a ocurrir es que se van a reducir los precios. Cuando se reduzcan los precios, va a incrementarse la demanda, y cuando se incremente la demanda, entonces van a incrementar el nivel de empleo, ¿no? Toda esa lógica. Pero los que esa norma comenzó a aplicarse hace unos 3 años, y lo que ocurrió es que cuando uno mira los precios de restaurantes y hoteles, que son los sectores que se beneficiaron con la norma, es que lo que ocurrió es que el IPC de esas actividades fue el doble que el IPC, el incremento de precios de ese sector fue el doble que el incremento de los precios de los alimentos. Entonces, no hubo ese efecto, y hubo una pérdida de recaudación sin impactar en la variable que tú realmente querías. Hay un estudio que hicimos con el Banco Mundial, y básicamente ahí no hubo ningún efecto sobre el nivel de empleo, ni ninguna otra variable de interés relevante. Actividad económica, no hubo ningún impacto. ¿Qué? Y se ha renovado la regeneración, y de hecho ahora hay un congresista que quiere que esto se prorrogue hasta el año 2040. Bueno, y ese es un tema. Y también el tema, sí es cierto que uno de los problemas que hay a nivel internacional respecto a estudios en temática tributaria es precisamente ese problema que tenemos, que la mayoría de países tienen reservas tributarias, y acceder a información a microdata es sumamente complejo. De hecho, nosotros tenemos muchas discusiones con la administración tributaria, porque incluso para acceder a información anonimizada tenemos problemas. Entonces, esta base de datos que ha trabajado Diego es casi un milagro que tuvimos para poder conseguir esta información. Y creo que ese también es un problema, ¿no? Hay un problema que no hay suficiente información para generar estudios de calidad. Y respecto al comentario sobre la perspectiva de este trabajo, sí es cierto que hay muchos trabajos que abordan el tema de la formalización, de la formalidad en el Perú. Algunos lo miran desde el lado empresarial o el lado laboral. Nosotros lo que queríamos en este estudio era abordar la informalidad laboral dentro de empresas formales, ¿no? Y cierto que nosotros con este estudio, nosotros no creemos que con esto vamos a desaparecer la informalidad en el Perú, ¿no es cierto? Pero es por lo menos iluminar a un sector que ha estado hasta ahora a oscuras, porque hasta ahora no hemos visto el efecto de la tributación sobre la formalidad. La tributación sobre la formalidad laboral es algo que no he visto en ningún estudio. Y esto es como iluminar un poco, ¿no? Una pequeña luz, en una temática que todavía no ha sido explorada. Gracias. Sí, un comentario corto. De todos los comentarios que nos han dado y observaciones, si nos damos cuenta, hay un montón de temas para investigar que eventualmente pueden servir para tesis o investigaciones futuras de cada uno de nosotros. Esto es, creo, uno de los primeros abordajes que hago en temas tributarios, y creo que me ha abierto un montón de dudas que eventualmente me gustaría investigar, así que creo que ha sido un ejercicio interesante. Por otro lado, en este caso bueno, este estudio básicamente se enfoca en las empresas, en la informalidad empresarial. Sin embargo, mejorando ese marco tributario, se tiende o se presume que las empresas van a tener más incentivos para declarar a sus trabajadores, porque ese monto va a reducir la base imponible y van a pagar menos impuestos. Entonces es un efecto indirecto a la formalidad laboral, pero en principio abordamos la informalidad empresarial, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a la Unión Europea y a los expositores por su participación, y a todos por estar aquí presentes. Como les indiqué, hay un coffee break a la salida. Me imagino que por este lado o por allá, no sé, por alguna de las dos salidas. Muchísimas gracias.